Caso 2. Objeto sobre el centro de curvatura. Un objeto de 2 centímetros de altura se ubica sobre el centro de curvatura de un espejo cóncavo cuyo radio de curvatura es de 6 centímetros. Hallar el tamaño y la posición de la imagen. Hemos adelantado el trazado de nuestro eje principal. Hemos ubicado el centro donde se apoya nuestra punta metálica de compás y hemos abierto nuestro compás 6 centímetros, tal como lo indica nuestro ejercicio, para cumplir con un radio de curvatura de 6 centímetros y hemos trazado media circunferencia con esta medida. En el lugar donde esta circunferencia se cruza con el eje principal, encontraremos nuestro punto llamado vértice. A partir de dicho punto, tomaremos las medidas que nos indica nuestro ejercicio. Nuestro radio de curvatura es la distancia que hay entre el vértice y el centro de curvatura, que son 6 centímetros de radio de curvatura, tal como lo indica nuestro problema. El foco, por definición, siempre se encontrará en la mitad, es decir, a 3 centímetros de distancia de nuestro vértice. Para este caso, encontraremos nuestro único foco. Ubicamos entonces el objeto tal como lo indica nuestro problema cuando dice que tenemos un objeto de 2 centímetros de altura que se ubica sobre el centro de curvatura. Hemos trazado nuestro objeto que coincide con la posición de nuestro centro de curvatura, tal como lo indica el problema. Es a partir de aquí que comenzaremos a trazar nuestros rayos notables. Nuestro primer rayo indica que sale de la parte superior del objeto y se dirige en forma paralela con el eje principal, es decir, en forma horizontal, hasta incidir con la superficie de nuestro espejo. En ese punto se refleja hacia el foco, atraviesa el foco y continúa en esa misma dirección. Entonces, sale de la parte superior del objeto y en forma horizontal o paralela con el eje principal, se dirige hacia la superficie de nuestro espejo, incide en la superficie y se refleja dirigiéndose hacia el foco. Le atraviesa y continúa en la misma dirección. Ahí tenemos nuestro primer rayo. Segundo rayo. Nuestro segundo rayo dice que sale de la parte superior de nuestro objeto y se dirige hacia el vértice. Incide en la superficie de nuestro espejo y se refleja con la misma dirección. Para garantizar el mismo ángulo, vamos a dirigir, luego de la incidencia en el vértice, nuestro rayo una distancia igual al tamaño de nuestro objeto. Es decir, por debajo de la línea del objeto lo dirigiremos a 2 centímetros, tal como lo indicamos. Sale de la parte superior del objeto y se dirige hacia el vértice. Incide en la superficie del espejo y se refleja con el mismo ángulo, es decir, a 2 centímetros por debajo de nuestro objeto, encontramos el rayo reflejado. Ya tenemos nuestro segundo rayo.
Tercer rayo notable. Nos indica que sale de la parte superior de nuestro objeto y se dirige hacia el foco. Le atraviesa con esa dirección hasta incidir en la superficie de nuestro espejo y a partir de ese momento se refleja en forma paralela u horizontal con el eje principal. Entonces, sale de la parte superior de nuestro objeto y se dirige hacia el foco, llega hasta la superficie de nuestro espejo, incide en la superficie y se refleja en forma paralela con el eje principal. En ese punto donde se cruzan nuestros tres rayos, obtendremos entonces nuestra imagen, que vamos a dibujar como una línea vertical. Ya podemos dar respuesta entonces a este caso. Nuestro primer dato que obtuvimos fue el tamaño de la imagen de su I, que se mide en forma vertical, altura de la línea de color negro, que en este caso es de 1 centímetro 8 milímetros. Nuestro segundo dato que obtuvimos es la distancia de la imagen de sub I, que se mide horizontalmente desde el vértice hasta donde se encuentra nuestra imagen por la línea llamada eje principal. En este caso, tendremos 5,4 milímetros. Correcto. A partir de estos dos datos ya podemos clasificar nuestra imagen, que como pueden observar se encuentra por debajo de nuestro eje principal, lo cual nos indica que es una imagen invertida. Además de esto, percibimos que nuestra imagen se encuentra al lado izquierdo de nuestro vértice, que para un espejo nos indica que es una imagen real. Por último, comparamos tamaño de la imagen con tamaño del objeto y nos damos cuenta que ha tenido una pequeña reducción. Entonces tenemos ante nosotros una imagen reducida. De esta manera, entonces damos respuesta a nuestro segundo caso, objeto sobre el centro de curvatura. Caso 3, objetos entre el centro de curvatura y el foco. Un objeto de 1,5 centímetros de altura se ubica a 5 centímetros del vértice de un espejo cóncavo cuyo radio de curvatura es de 6 centímetros. Hallar el tamaño y la posición de la imagen. Previamente hemos trazado nuestro eje principal y sobre él hemos ubicado el punto C, lugar donde apoyamos la punta metálica de nuestro compás, que se abre 6 centímetros para cumplir con el requisito de radio de curvatura de 6 centímetros. Trazamos media circunferencia. En el punto donde se cruza esta media circunferencia con nuestro eje principal, obtenemos el punto notable llamado vértice.
A partir del vértice, tomamos las mediciones que se nos indican en nuestro problema. Dice que tenemos un objeto de 1,5 centímetros de altura ubicado a 5 centímetros del vértice, siempre hacia el lado izquierdo, y tomamos esta medición donde vamos a ubicar entonces nuestro objeto. Es a partir de este punto, entonces, que dibujaremos nuestro objeto como una línea vertical cuya altura es de 1,5 centímetros. Continuando con la definición de los puntos notables en un espejo, seguimos con el foco. El foco se define como aquel punto medio del radio de curvatura. Para nuestro caso, teniendo un radio de curvatura de 6 centímetros, implicaría que nuestro único foco se encuentra a 3 centímetros de distancia del vértice hacia la izquierda. Teniendo ya entonces nuestros puntos notables, procedemos a trazar nuestros rayos notables. Nuestro primer rayo nos dice que sale de la parte superior del objeto y se dirige en forma paralela con el eje principal hasta incidir con la superficie de nuestro espejo. En ese punto se refleja hacia el foco, dando continuidad en esta misma dirección. Entonces, sale de la parte superior de nuestro objeto e incide directamente en nuestro espejo, reflejándose hacia el foco y dando continuidad a través de él con esta misma dirección. Ahí tenemos nuestro primer rayo. Segundo rayo nos dice que sale de la parte superior de nuestro objeto y se dirige hacia el vértice. Incide en la superficie de nuestro espejo y se refleja con el mismo ángulo. Para garantizar que sea el mismo ángulo, vamos a desplazarnos una distancia igual a la altura del objeto por debajo de él. Es decir, en este caso, a 1,5 centímetros. Entonces, sale de la parte superior de nuestro objeto y llega hasta el vértice donde incide y se refleja con el mismo ángulo que garantizamos pasando por el punto 1,5 y dándole continuidad a nuestro rayo. De esta manera, tenemos nuestro segundo rayo notable. Tercer rayo. Dice nuestro tercer rayo que sale de la parte superior del objeto y se dirige hacia el foco. Le atraviesa hasta llegar con esa misma dirección al espejo, incide sobre su superficie y se refleja en forma paralela con el eje principal. Entonces, sale de la parte superior del objeto, se dirige hacia el foco, le atraviesa con esa misma dirección, incide sobre la superficie y se refleja en forma paralela con el eje principal. De esa manera nos damos cuenta de que nuestros tres rayos se cruzan en la parte posterior y es ahí donde tendremos
la formación de nuestra imagen. Ya podemos dar solución entonces a nuestro caso. El primer dato que obtenemos para este caso será el tamaño de la imagen, T sub I, que se mide en forma vertical con el tamaño que tenemos en nuestra línea de color negro, en este caso 2,1 centímetros. Para medir la distancia llamada D sub I o distancia horizontal, entonces tomaremos la medida desde el vértice hasta donde aparece nuestra imagen. Esta distancia recibe el nombre de distancia de la imagen de su I, y en este caso será igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, 8 milímetros, es decir, 6,8 centímetros. Es en ese lugar entonces donde se ha formado nuestra imagen. Ya podemos clasificar entonces nuestra imagen. Como podemos observar, nuestra imagen se encuentra por debajo del eje principal, lo cual nos indica que tenemos una imagen invertida. Además de esto, nuestra imagen se encuentra al lado izquierdo del vértice y en espejos esto significa que tenemos una imagen real. Cuando comparamos ambos tamaños entre el objeto y la imagen, nos damos cuenta de que nuestra imagen es mucho mayor que nuestro objeto. Por lo tanto, lo que obtuvimos fue una imagen aumentada. De esta forma, entonces, damos solución al caso 3 de espejos cóncavos, objeto entre el centro de curvatura y el foco.